El Titanic, un nombre que evoca imágenes de grandeza, lujo y un sueño que se convirtió en pesadilla. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de este coloso, más allá del mito y la película, para entender por qué, más de un siglo después, su historia sigue resonando con tanta fuerza en nuestra memoria colectiva. A principios del siglo XX, el mundo vivía una era de optimismo sin precedentes. La tecnología avanzaba a pasos agigantados y parecía que no había límite para lo que la humanidad podía lograr. En ese contexto de euforia nació el RMS Titanic. No era solo un barco, era la máxima expresión de la confianza de una época. Sus constructores, la White Star Line, lo promocionaron como insumergible, una afirmación audaz, casi una provocación al destino. Imaginen por un momento el puerto de Southampton el 10 de abril de 1912, una multitud emocionada se agolpaba para despedir al barco más grande y lujoso jamás construido. A bordo, un microcosmos de la sociedad eduardiana. En primera clase, viajaban algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo a magnates, industriales y aristócratas, rodeados de un lujo que rivalizaba con los mejores hoteles de Europa. Tenían a su disposición gimnasios, piscinas, restaurantes de alta cocina y suites opulentas. Para ellos, el Titanic era un palacio flotante, un símbolo de su estatus. En segunda clase, viajaban profesionales, profesores y familias de clase media, disfrutando de un confort que superaba la primera clase de muchos otros barcos. Y en tercera clase, cientos de inmigrantes de toda Europa, familias enteras que habían vendido todo lo que tenían, apostando su futuro a una nueva vida en América. Para ellos, el Titanic no era un lujo, era un vehículo de esperanza, el puente hacia sus sueños. Durante 4 días, el viaje fue una celebración. El mar estaba en calma, el cielo despejado. La orquesta tocaba valses mientras los pasajeros disfrutaban de la travesía. A bordo, la vida transcurría con una normalidad casi idílica. Se forjaban amistades, se contaban historias y se hacían planes para el futuro, sin saber que para muchos ese futuro nunca llegaría. Pero bajo esa superficie de tranquilidad, el peligro acechaba. El barco había recibido múltiples advertencias sobre la presencia de grandes campos de hielo en su ruta, pero estas advertencias, por una mezcla de exceso de confianza y fallos en la comunicación, no fueron tomadas con la seriedad que merecían. Y entonces llegó la noche del 14 de abril, una noche sin luna, con un mar extrañamente quieto como un espejo negro. Poco antes de la medianoche, los vigías divisaron una sombra inmensa directamente en el camino del barco. Iceberg a la vista, gritaron, se dieron órdenes desesperadas para virar y detener los motores. Pero ya era demasiado tarde. La inercia de una mole de más de 46,000 toneladas era imposible de frenar en tan corta distancia. El impacto no fue un choque estruendoso como muchos imaginan, sino un raspón prolongado, un crujido sordo a lo largo del costado de estribor. Muchos pasajeros ni siquiera se despertaron, pero bajo la línea de flotación, el daño era catastrófico. El iceberg había abierto brechas en 5 de los 16 compartimentos estancos del barco. Aquí es donde la promesa de insumergible se vino abajo. El Titanic estaba diseñado para flotar con hasta 4 compartimentos inundados, pero no con 5. El agua comenzó a entrar, condenando al gigante de acero. Lo que siguió fue una lenta y agónica secuencia de errores, valentía y caos. La orden de evacuación se dio con retraso. Al principio, muchos pasajeros
no creían que el peligro fuera real. ¿Cómo iba a hundirse el barco insumergible? Los primeros botes salvavidas se lanzaron con decenas de asientos vacíos. Y aquí reside una de las mayores tragedias dentro de la tragedia. El Titanic no tenía suficientes botes para todos a bordo. Llevaba botes para poco más de 1,100 personas, pero a bordo viajaban más de 2,200. Una decisión basada en regulaciones obsoletas y en la arrogancia de creer que nunca serían necesarios. A medida que la proa se hundía y la popa se elevaba hacia el cielo estrellado, la realidad se impuso con una crueldad devastadora. La política de mujeres y niños primero se aplicó de manera desigual. En un lado del barco, los oficiales permitían que los hombres subieran si había espacio. En el otro, los rechazaban a punta de pistola. Las decisiones tomadas en esos momentos críticos marcaron la diferencia entre la vida y la muerte. Familias enteras fueron separadas para siempre. Hombres que besaban a sus esposas e hijos por última vez, prometiendo encontrarse en Nueva York, sabiendo que era una mentira piadosa. En medio del pánico surgieron historias de un heroísmo increíble. La famosa orquesta del Titanic, liderada por Wallace Hartley, continuó tocando en la cubierta para calmar a los pasajeros, su música convirtiéndose en la banda sonora del hundimiento. Sus notas se apagaron solo cuando el barco se inclinó tanto que ya no pudieron mantenerse en pie. Ninguno de ellos sobrevivió. Los operadores de radio Jack Phillips y Harold Bright permanecieron en sus puestos hasta el último momento, enviando desesperadas señales de socorro que finalmente guiarían al barco de rescate, el Carpathia. Poco después de las 2 de la madrugada del 15 de abril, el Titanic se partió en dos y se hundió bajo las heladas aguas del Atlántico Norte. Más de 1,500 personas quedaron flotando en el agua, con chalecos salvavidas, pero sin ninguna protección contra una temperatura mortal. Sus gritos llenaron la noche, un sonido que atormentaría a los supervivientes por el resto de sus vidas. En menos de una hora, el silencio se apoderó del lugar. Cuando el Carpathia llegó al amanecer, solo encontró un campo de cuerpos y unos pocos botes a la deriva. Rescató a poco más de 700 personas. La noticia del desastre conmocionó al mundo. Nadie podía creerlo. El hundimiento del Titanic fue más que un accidente marítimo. Fue el fin de una era. Destrozó la fe ciega en la tecnología y expuso la arrogancia de una sociedad que se creía invencible. La tragedia demostró que, a pesar de todo nuestro ingenio, seguimos siendo vulnerables. Pero el Titanic nos fascina no solo por las cifras, sino por las historias humanas que quedaron atrapadas en el hielo y el tiempo. Cada objeto recuperado del fondo del mar a casi 4 kilómetros de profundidad cuenta una parte de esa historia. Un reloj detenido a la hora del impacto, un par de zapatos de niño, una carta de amor que nunca llegó a su destino. Estos artefactos no son solo reliquias, son ecos de vidas interrumpidas, de sueños ahogados. Los testimonios de los supervivientes nos transportan a esa noche, relatos de valentía y cobardía, de sacrificio y egoísmo. La historia de la insumergible Molly Brown, que ayudó a remar en su bote salvavidas y abogó por volver a buscar supervivientes. La historia de Isidore e Ida Strauss, copropietarios de los grandes almacenes Macy's, que decidieron morir juntos porque se negaron a separarse después de décadas de matrimonio. El descubrimiento de los restos del Titanic en 1985 por Robert Ballard reavivó el interés mundial. Ver esas imágenes del barco partido, cubierto de óxido y vida marina, fue como contemplar un fantasma. Nos recordó que la historia no está solo en los libros, sino que yace en el fondo del océano esperando ser contada. El legado del Titanic
es complejo. Por un lado, condujo a mejoras drásticas en la seguridad marítima, como la obligación de llevar suficientes botes salvavidas para todos, y la creación de la Patrulla Internacional del Hielo. Por otro lado, su historia se ha convertido en una poderosa metáfora sobre la soberbia, la desigualdad de clases y la fragilidad de la vida. Cada vez que hablamos del Titanic, no solo recordamos un barco, recordamos a las más de 1.500 almas que se perdieron esa noche. Recordamos a las familias que quedaron destrozadas y a los supervivientes que llevaron las cicatrices de esa experiencia para siempre. Su historia es un recordatorio perpetuo de que por muy alto que construyamos, por muy rápido que avancemos, nunca debemos olvidar nuestra humanidad y nuestra humildad ante las fuerzas de la naturaleza. El Titanic sigue vivo en nuestra imaginación porque su historia es, en esencia, nuestra historia.